Clase del día de hoy. Bueno, comparto pantalla. Bueno, el tema que vamos a ver hoy en nuestra clase número 13 es análisis diferencial, análisis diferencial de flujo de fluido. El tema cinemática de los fluidos ya habíamos visto, habíamos analizado cuando el flujo era incompresible y habíamos determinado que cuando se calculaba la divergencia del vector velocidad, este es el vector velocidad, en realidad no es la componente en J de la velocidad, cuando calculábamos la divergencia del vector velocidad y esta nos daba igual a 0, entonces podíamos decir que el flujo es incompresible. Para calcular la divergencia, esta era la forma que se calcula, esto lo deben de recordar, derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de w respecto de z, es decir, la derivada de cada una de las componentes v y w en las correspondientes ejes x, y z. Bueno, cuando esto es igual a 0, entonces sabíamos que el flujo es incompresible, o su otra forma de denominarlo es que el flujo es continuo, ¿sí? Es una ecuación de continuidad. Asimismo, cuando el flujo es incompresible, podemos decir que existe una función psi, la cual es la función de corriente. Bueno. Bueno, acá hemos hecho la aclaración también cuando vimos cinemática de los fluidos, que flujo es distinto a fluido. Estamos hablando de un flujo incompresible y no de un fluido incompresible. Pero no sabíamos muy bien cuál era esta función psi, o no sabíamos cómo calcularla al menos. Y ahora lo que tenemos es lo siguiente. Esto es lo nuevo, esto es lo de análisis diferencial. La función psi es la función de corriente. Es decir, es la función que nos da una ecuación la cual representa a las distintas líneas de corriente o a los tubos de corriente. Bueno, y esta va a tener distintas constantes dependiendo cuál línea de corriente la que yo quiera explicar. Asimismo, tenemos que la función psi es una función tal que a partir de su vector velocidad nosotros podemos determinar que el flujo es incompresible. Es más de lo mismo, todavía no hemos dicho nada nuevo o nada distinto. Y para que el flujo sea incompresible, bueno, acá tenemos la condición. Y esto sí es distinto, es nuevo, ¿cómo hacemos para buscar la función de corriente? Para buscar la función de corriente, lo que conocíamos como la componente U, que es en realidad la componente según el versor Y, o según la dirección X de la velocidad, es igual a la derivada parcial de la función esta psi respecto de Y, y la componente de la velocidad en B o en J es igual a menos la derivada de esta función psi respecto de X. ¿Sí? Bueno, esto nos va a permitir a nosotros, a partir de un vector velocidad, poder conocer cuál es la función de corriente, o a la inversa, a partir de una función de corriente, poder conocer cuál es el vector velocidad, calculando cada una de estas componentes. Bueno, a ver, voy a traer una lapicera. Bueno, continuemos. No se olviden de registrar su asistencia en el chat, por las dudas. Bueno, continuamos. Entonces, cuando calculemos la divergencia del vector velocidad, que es la derivada de u respecto de x, nos quedaría la derivada respecto de x de u. ¿Y cuánto es u? U es igual a la derivada de la función psi respecto de y, menos la derivada, acá sería más la derivada respecto de y, de menos, entonces está el signo menos, la derivada de psi respecto de x. Estas son derivadas cruzadas, y sabemos que las derivadas cruzadas tienen el mismo valor, entonces, en consecuencia, la divergencia del vector velocidad es igual a 0. Básicamente lo que he mostrado acá es que, mediante una simple ecuación, es que siempre que se determine la función de corriente de esta manera, la función el flujo es incompresible, ¿sí?
Si el flujo es incompresible, entonces sí existe la función de corriente, sí. Bueno, esto es importante destacar que este análisis para buscar la función de corriente solo es aplicable en el flujo bidimensional, es decir, para componentes U y B. No lo aplicamos para cuando el flujo sea tridimensional, cuando tengamos la componente W. Bueno, asimismo, otra de los conceptos que habíamos visto, esta diapositiva es copiada tal cual de cinemática de los fluidos, es calcular o verificar si un vector velocidad, a partir del vector velocidad sabíamos si un flujo era rotacional o irrotacional. Para eso lo que hacíamos era calcular el rotor, que es este que aparece acá. A ver, el rotor que es igual a 2 veces la velocidad angular, bueno, esto porque en realidad también teníamos la ecuación de la velocidad angular. Y el rotor de la velocidad es lo que se ve acá, es este producto vectorial. Y si el rotor de la velocidad es igual a 0, entonces el flujo es irrotacional, y si el vector, si el rotor de la velocidad es distinto al 0, el flujo es rotacional. Cuando el flujo era irrotacional, nosotros decíamos, o una de las conclusiones que hacíamos, era que existe una función phi, la cual es la función potencial. Imagino que vieron cuál era la función de corriente y función potencial en la teoría, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Y bueno, a la forma de calcular este operador, el rotor de la velocidad, es esta que te aparece acá, IJK, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, W, y se calculaba el rotor, y si el rotor era igual a 0, entonces el flujo era irrotacional. Bueno, ahora lo que hacemos nosotros es definir cuáles son las identidades para encontrar la función esta, la función potencial. Donde la función potencial la determinamos a partir de las componentes del vector velocidad. U es igual a la derivada de phi respecto de X, B es igual a la derivada de phi respecto de Y, y W es igual a la derivada de phi respecto de Z. Esto sería la primera parte de análisis diferencial. Nosotros sabemos que siempre que el flujo sea irrotacional, sí existe la función potencial. Bueno, y seguramente ustedes se preguntarán, ¿para qué estamos analizando todo esto? Básicamente, nosotros en la unidad de volumen de control analizábamos que usábamos el teorema de Reynolds, que decíamos que toda la variación de una determinada propiedad a lo largo del tiempo es igual a la variación de esa propiedad en el interior del volumen de control, más lo que lo que entra a través de la superficie de control, o menos lo que sale a través de la superficie de control de esa propiedad. Ahora lo que estamos haciendo son todas ecuaciones que se aplican en el interior de ese volumen de control, ¿sí? Estas ecuaciones, si bien parecen bastante abstractas, sobre todo la de Navier-Stokes, que la vemos un poco más adelante, son las ecuaciones de base de la mecánica de los fluidos que se realizan en modelación. Es decir, las modelaciones computacionales utilizan esas ecuaciones de mecánica de los fluidos, ecuaciones diferenciales, para poder resolver determinados problemas o modelaciones en función de condiciones de contorno. Así que es importante conocerlas. Básicamente quiero decirles que nosotros vamos a resolver algunos ejercicios que son un poco sencillos o básicos de la modelación, que tienen algunas condicionantes o algunas hipótesis, pero los programas o software computacionales utilizan las mismas ecuaciones, solamente que de manera iterativa y en muchas secciones, para poder resolver la mecánica de los fluidos. Bueno, ¿alguna duda entonces de lo que es la función de corriente o la función potencial o cómo se calcula? O sea, igual ahora vamos a hacer un ejemplo para ir un poco asentando estos conocimientos. Bueno, no hay dudas. Y a diferencia de lo anterior, que vimos de la función de corriente, la función potencial la podemos aplicar incluso cuando el flujo es tridimensional, ¿sí? Es decir, cuando tenemos componente V y W. Bueno, continuamos. Vamos a hacer un primer problema de esta parte. Y se considera el campo de velocidad bidimensional estacionario dado por
nos da el campo de velocidades, v igual a 1,3 más 2,8 por x, según y, más 1,5 menos 2,8 por y, según j. Verifique que este campo de flujo es incompresible, si lo fuera, encuentre la función de corriente. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos esto de acá. Por favor, vayan tomando nota del ejercicio, vamos resolviendo juntos. Considere campo de velocidad bidimensional porque solamente tenemos componente U y tenemos componente B, y estacionario porque no depende del tiempo, o sea, acá en ninguna parte aparece el término tiempo, ¿sí? Verifique que este campo de flujo es incompresible. Bueno, comenzamos con esa primera parte. Verifique que este campo de flujo es incompresible. Nosotros sabemos como condición para que el flujo sea incompresible es que la divergencia de la velocidad es igual a 0. Bien. La divergencia de la velocidad, a su vez, como lo calculábamos, esto es igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y. Todo esto ustedes ya lo saben. La derivada respecto de x de u, ¿cuál es u? ¿Qué es u acá? U vendría a ser todo lo que está acá según el versor y. Es decir, esto es u y esto que está acá es b. Entonces la derivada respecto de x, ahora lo estamos haciendo completo el ejercicio, después lo vamos a hacer más resumido, pero los conceptos son los mismos. De 1,3 más 2,8 por x. Esto más, el signo más de acá, la derivada respecto de y de este vector b, de la componente b de la velocidad, que es decir, de 1,5 menos 2,8 por y, todo eso. Bueno, si vamos resolviendo, entonces nos queda que la divergencia de la velocidad es igual a, la derivada respecto de x de u es igual a 2,8, más la derivada respecto de y de todo esto que es b es menos 2,8. Menos 2,8. Y esto nos queda un escalar que es igual a 0. Cuando nos daba 0, si ustedes recuerdan bien, entonces, ¿qué es lo que pasaba? El flujo. ¿Qué pasaba cuando la divergencia es igual a 0? Es incompresible. Es incompresible. El flujo es incompresible. Bueno, un concepto que se tiene que ir grabando ahora es que cuando el flujo es incompresible, también quiere decir que cumple con la condición de continuidad. ¿Sí? Es decir, que el flujo, cuando dicen que el flujo es continuo, significa que el flujo es incompresible. Bueno, continuemos. Y nos dice la segunda parte del ejercicio, encuentre, si lo fuera, o sea, si es flujo incompresible, encuentre la función de corriente. Para encontrar la función de corriente, nosotros ya vimos algunas identidades, que son las que están acá, se las muestro, que son estas de acá. Entonces, usando estas identidades, podemos nosotros encontrar cuál es la función de corriente. Uy. Bueno, usando entonces esas identidades, hacemos que u, vamos a hacer al revés, vamos a hacer la derivada de la función phi respecto de y es igual a u, y la derivada de la función phi respecto de x es igual a menos b. Bueno, reemplazamos acá qué es u, la derivada de phi, la derivada, perdón, de psi respecto de y,
es igual a U, que es esto de acá, que es 1,3 más 2,8 por X. Y ahora tenemos que resolver esto, esta integral, la calle de derivadas parciales. Entonces, para resolverlo, integramos ambos términos. Diferencial de y. Y nos queda acá, de este lado, ¿qué nos va a quedar? La función psi. La función psi es igual a esto integrando respecto de y, igual a ¿qué es? 1,3 y 2,8 y por X. Bien. Muy bien, Salina creo que fue. Ah, no, Martina. Martina García. Bien, Martina. Sería 1,3 por y más 2,8 por X y por y. Bueno. Pero nosotros esta integración que hicimos ahora, ¿en qué eje lo analizamos? Lo analizamos solamente respecto de y. Es decir, que podría existir alguna función en X que nosotros no estamos conociendo. Entonces, por ahora, genéricamente, le vamos a poner más una f de X. Es decir, más una función que depende de X, que puede existir o no. No lo sabemos todavía. Bueno. Entonces, de manera análoga, resolvemos acá la derivada de psi respecto de X es igual a ver, la derivada de psi respecto de X es igual a menos b, que es menos lo que tenemos acá, que es 1,5 menos 2,8 por y. Si hacemos la integral de todo eso, y hacemos ahora, tenemos que integrar respecto de X. Entonces integramos ambos términos respecto de X, y nos queda que de este lado nos queda la función psi, y de este lado nos queda, ¿qué me dice igual a qué es esto de acá? Es igual a menos algo. Menos 1,5 por X, menos 2, no, más 2,8 y por X. Bueno, vos me lo estás dictando Menos, directamente, ya. Sí. sí. Bueno. Hacemos entonces, este es menos 1,5 por X, más 2,8 por y por X. Y por X. Sí. Más, acá como hemos integrado todo en función de X, quiere decir que también podría existir alguna función en y que no lo sabemos todavía. Puede existir o no, entonces ponemos más f de y. Y finalmente, la función de corriente igual a ¿qué va a ser? La función de corriente va a ser una función tal que tenga todos los términos que están explicitados en estas dos partes de la ecuación. ¿Sí? Esta es una parte de la ecuación y esta es otra parte de la ecuación. Si algún término se repite en ambas partes, entonces no es que se lo pone dos veces el término, sino que ya está contemplada en la otra ecuación. Entonces la función psi de corriente es igual a ¿cuánto? Es igual a 1,3 por i más 2,8 por x por y. Y acá dice es igual a menos 1,5 por y, menos 1,5 por x. Y acá no aparece, perdón, acá no está mal esto. Este es 1,3 por y. Menos 1,5 por x, y lo ponemos acá entonces menos 1,5 por x. ¿Por qué? Porque acá no aparece ningún término que tenía esos valores, más 2,8 por y por x. Pero acá ya está ese término. Este término aparece en ambas partes de la ecuación, entonces no hace falta que lo volvamos a repetir en la ecuación. Y si ustedes recuerdan, teníamos esta parte más una f de x, que es esta función de acá. Y si lo veíamos por este lado, teníamos esta parte más una f de y, que es esta de acá, 1,3 por y. Entonces esta es ya la ecuación completa, solamente queda agregarle una constante adicional, que puede que no haya aparecido en ninguna de las dos, que es una constante arbitraria, que sale propia de la integración, ¿no?
Esta constante es una constante numérica. Entonces, esta finalmente es la función de corriente para este caso. Bueno, ¿alguna duda del ejercicio? Una consulta. ¿Y si Sí. el término que se repite tiene distintos signos, los pone dos veces igual? ¿O? Sí, se lo pone dos veces igual. Se lo pondría dos veces igual, sería un caso bastante raro, porque después cuando vos los pones acá con distintos signos, en uno positivo y en otro negativo, se termina restando y como que te desaparecería de esta ecuación, ¿no? De la función de corriente. Claro, listo. Bien. Martina, no recuerdo haberte visto en el listado de los alumnos. Bueno, después los vemos. Es que capaz que estoy como Constanza. ¿Cómo qué, perdón? Capaz que aparezco como Constanza. Ah, puede ser. Quiero chequear un segundo porque... Uy, ¿qué le pasa a esto? Bueno, sigamos. Ya resolvimos entonces, ya vimos todo este ejemplo. Sí, Constanza, Disculpe, perfecto. profesor. ¿Qué era? ¿La constante la tenemos que sacar también o queda expresado con la constante nomás? Por ahora, en esta primera parte que vimos, queda expresada como una constante nada más. Pero si yo te doy un ejercicio físico a vos o con alguna condición de contorno en especial, que si vamos a ver algún caso, creo que el tercer o cuarto ejemplo, entonces vos podés determinar cuánto es el valor de esa constante. Ah, Sí. bien, a eso me refería. Si vos Gracias. recordás de cinemática de los fluidos, esta es una función de corriente, es decir, que esta es la función en la cual están ajustadas todas las líneas de corriente. Solamente que va cambiando el valor de la constante. Entonces va a haber una función de la línea de corriente para la línea de corriente que está pegada, no sé, a la superficie sólida, otra que va por el eje medio, otra constante que va por el nivel de superficie libre, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que este valor es un valor que va cambiando dependiendo de cuál es la constante que vos estás analizando. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces ya analizamos, ya resolvimos este ejercicio, que después se lo subo a la plataforma. Y vamos a ver un segundo ejercicio. Anoche, creo que fue anoche o ayer a la tarde, que ya subí la última clase al canal de YouTube. No, no la subí todavía, me parece. No la subí. No la subí porque no tenía esta notebook, tenía otra notebook, así que hoy subo la clase también del jueves pasado. Bueno, vamos a hacer ahora este segundo ejercicio. Dice, considera el campo de velocidad bidimensional estacionario, es decir, tenemos componente U y B, bidimensional. Estacionario, no tenemos ningún término que dependa de T, que es el tiempo, en coordenadas cartesianas. Donde A y B y C son constantes y nos pide en qué condiciones el flujo es incompresible. Bueno, esa condición ya la conocemos bien, que es la divergencia de la velocidad, tiene que ser igual a que a la derivada respecto de x de u que es a por x por y cuadrado menos b, todo esto, más la derivada respecto de y de b, que es c por y cubo. Entonces, bueno, acá lo que tenemos que hacer es ir analizando los términos de esto, y nos queda la derivada respecto de x de todo esto es a por y cuadrado, más, esto tiene que ser igual a 0, la derivada respecto de y de esto es 3c por y cuadrado. Esto es igual a 0. Se anulan si pasamos al otro término, nos queda a es igual a menos 3 por c. Y nos piden acá qué condiciones es necesaria para que el flujo sea incompresible. Bueno, la condición necesaria para que el flujo sea incompresible es que
el valor de A sea igual a menos 3 por C. O al revés, que el valor de C sea igual a menos A sobre 3. ¿Sí? Y ahí ya estaría resuelto este segundo ejercicio. ¿Alguna duda de acá? Me parece que no pedían nada más en este A ejercicio. este ejercicio lo veo muy parecido a alguno de la unidad 3. Sí, porque digamos esta no está pidiendo encontrar la función de corriente ni función potencial. Bueno, veamos. Después, acá hay un ejercicio que sí ya tiene, como Juan había preguntado, tiene condiciones de contorno. Entonces se pone un poquito más interesante. Dice, considere el flujo de Couté totalmente desarrollado. El flujo entre dos placas paralelas, infinitas, separadas, una distancia h, con la placa superior en movimiento y la placa inferior en reposo. Este tipo de ejercicios, ahora, si bien ahora lo estamos por analizar las condiciones de contorno, pero todas las condiciones esas de contorno, cuáles son las condicionantes para cada caso, cuáles son las hipótesis, las vemos bien en la segunda parte de esta unidad, que es las ecuaciones de Navier-Stokes, que de hecho hoy me gustaría comenzar con eso. No sé si en la teoría ya avanzaron con las ecuaciones de Navier-Stokes. Sí, profe, Sí, los vimos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces el flujo nos dice que el flujo es estacionario, incompresible y bidimensional en el plano X, Y. El campo de velocidad está dado por B, lo vamos copiando, B igual a V, componente es bidimensional, igual a B por I sobre H, todo esto según I, más 0 según J. Dice, genera una expresión para la función de corriente si a lo largo de la rayada vertical, es decir, a lo largo de este perfil de velocidades. Por conveniencia, considere si igual a 0 a lo largo de la pared inferior del canal, ¿cuál es el valor de si a lo largo de la pared superior? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? ¿Qué se les ocurre? Calcular la divergencia para poder conocer la función de corriente. Calculamos, en realidad usamos directamente ya las identidades para poder conocer cómo es la función de corriente, para conocer las dos partes de la ecuación de corriente, ¿no? Una de ellas era que U es igual a la derivada de si, en realidad me gusta ponerlo al revés, porque la función que queda adelante, la derivada de si respecto de I es igual a U. Entonces acá nos queda la derivada de si respecto de I respecto de I es igual a B por I sobre H, B por I sobre H. Si ahora integramos ambos términos, ¿cómo nos queda esto? Nos queda la función si igual a... ¿No sería sí respecto de X para U? No. ¿No? Nos No, queda sería B por... respecto de X. A ver. Acá tenemos que U, para la función de corriente tenemos que U es igual a la derivada de si respecto de I. Y B es igual Ah, a, bien. a menos la derivada de si respecto de X. Sí, sí, ya me todo confundo. ¿Sí? Y después quizás te confundiste con esta parte, que U es igual a la derivada de phi respecto de X.
Entonces acá, integrando esto, ¿cómo nos quedaría? B sobre H por I cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Le está faltando algo de esto o ahí terminaría? La función, Es posible que esta tenga alguna función f de x. Por ahora no lo sabemos. F de x porque nosotros integramos solamente en y. Y después hacemos el análisis según la derivada de si respecto de x es igual a menos b. Que yo se la presenté al revés, al menos del otro lado. Y reemplazando esto, bueno, b es igual a 0, entonces sí nos queda igual a que, o sea, integrando ambos términos, sí nos queda igual a 0 más una función más una f de i. Finalmente, cuando yo tengo que componer cuál es la función de corriente, me queda que la función de corriente sí es igual a b por i cuadrado sobre 2h, que esta es la función, esta que está acá, que es respecto de i, más una f de x, que no hay nada, y más una constante arbitraria. Una constante numérica. ¿Sí? Y ya esa es mi función de corriente. Pero luego el ejercicio este nos dice que evaluemos, genera una expresión para una función de corriente sí a lo largo de la rayada vertical de la figura. Bueno, esta es la función sí a lo largo de todo este eje vertical. ¿Sí? Para cualquiera de estos puntos es válida esta función de corriente. Lo único que va a ir cambiando es el valor de la constante. Y después dice, por conveniencia considere si igual a 0 a lo largo de la pared inferior del canal, y nos pregunta cuál es el valor de si a lo largo de la pared superior. Bueno, entonces nosotros tenemos que analizar acá un caso, podríamos decir que ya son condiciones de contorno, que cuando I es igual, así como están dispuestos los ejes, que I acá es igual a 0 y acá I es igual a H, cuando I es igual a 0, entonces la función sí va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. B, no sé. Ah, no, sí. Igual a 0, que es el valor que nos da, la condición de contorno que nos da el problema. Entonces reemplazamos acá en la ecuación esta, y la función sí para I igual a 0, y esto nos queda b por 0 al cuadrado sobre 2bch, esto nos queda, esto es igual a 0, más c, y en ese caso todo esto es igual a 0. ¿Sí? Esto igual a 0 porque el problema nos dice que consideremos que cuando la función está acá, el valor de la función sí sea igual a 0. Es como decir, tomen este valor de constante arbitraria. Resolviendo esto nos queda que c es igual a 0. Bueno, entonces ahora la nueva ecuación de flujo, bueno, y ahora nos queda evaluar qué pasa cuando I, ¿qué pasa cuando I es igual a H? Porque nos piden la expresión para la pared vertical, y tenemos que conocer cómo queda la función sí. Entonces la función sí, cuando I es igual a H, es igual. Reemplazando acá H nos queda B por H cuadrado sobre 2 veces H. Más C, que C es igual a 0. Este 2 por centavo. Más 2 veces H más C es igual a 0. Y esto es igual a B por H sobre 2. Entonces, finalmente, la función sí es igual a B por H sobre 2 para la línea de corriente que está pegada a la pared superior. Profe, una pregunta. Sí, Leonel. En este caso, cuando dice cuando I es igual a H, ¿no tenemos que considerar en la función que tenemos de U?
O sea, nos quedaría el B y de ahí calcular la derivada de la función de corriente sobre de ahí ¿Me puedes e repetir, por integrar favor? eso. No, no, bueno, O acá sea, lo... cuando... Sí. No, no, sí, sí. Bueno, acá lo que hay que hacer siempre es encontrar cuál es la expresión de la función de corriente, ¿sí? Siempre que tengamos que el flujo es incompresible, va a existir una sola función de corriente que representa a todas las líneas corrientes de tu flujo. En este caso, como se ve acá, el flujo está dado por una placa que está quieta, una placa que está arriba y se está moviendo de izquierda a derecha, y a partir de ese movimiento se genera todo este perfil de velocidades. Bueno, estas responden a una determinada ecuación, que la ecuación general es esta de acá. Luego, evaluando las condiciones de contorno, si querés, la condición de contorno en este punto vos determinás cuánto vale C, y después a vos tenés interés en conocer cuál es la ecuación de la línea de corriente. Esta función es la función de corriente, es decir, la función para toda la línea de corriente. Vos querés saber cuál es la función solamente para la línea de corriente que está acá. ¿Me entendés? Y esa ecuación es B por H sobre 2. Sí, está bien, profe. Bueno. Bueno, creo que nada más de este ejercicio para destacar. Ya vimos todo esto. Y acá llegamos también a B por H sobre 2. Y bueno, ya tenemos otro ejercicio que dice el campo de flujo. A ver, no sé si hay alguna consulta o duda en el chat. El campo de flujo para la función de corriente de un flujo bidimensional no viscoso incompresible está dado por, y nos dan la función de corriente, donde la función de corriente tiene las unidades de metros cuadrados por segundo con X e Y en metros. Bueno, se cumple la ecuación de continuidad. El campo es el campo del flujo irrotacional. Si es así, determine la función potencial de velocidad correspondiente. Bueno, ¿qué diferencia le ven a este ejercicio con lo que ya estuvimos resolviendo hasta ahora, con lo que ya sabemos resolver hasta ahora? Ahora está al revés, tenemos la función. Muy bien. Ahora lo que tenemos es la función y queremos conocer dos cosas. Primero, si se cumple continuidad, y después si se cumple la irrotacionalidad. Y si se cumpliera la irrotacionalidad, nos piden que calculemos o que encontremos cuál es la función de corriente. Perdón, la función potencial. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Nosotros tenemos, primero nos piden si se cumple la ecuación de continuidad. Para la ecuación de continuidad, entonces sabemos que la divergencia de la velocidad tiene que ser igual a 0. Pero para conocer la divergencia de la velocidad tenemos que conocer cuáles son las componentes U y cuáles son las componentes B. Entonces, de lo que ya vimos en la clase de hoy, recordamos las identidades, que la derivada de psi respecto de I es igual a U, y la derivada de psi respecto de X es igual a menos B. Bueno. Acá hacemos la derivada de psi respecto de I. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de I? 2. O sea, hacemos la derivada de esta función de corriente, acá anotando una función de corriente, la derivamos respecto de I, y eso nos da Menos 2x. menos 2, digamos, se nos da 2. Y, o sea, esto, no sé qué, alguien dijo menos 2x, me parece. Esto sería igual a hacerlo, o sea, aplicar la distributiva, nos quedaría menos 2x, capaz que así le resulta más fácil verlo, más 2 por I. La derivada de esta función respecto de I es 2, y la derivada de la función psi respecto de X, igual a ¿cuánto es? Menos 2. Es igual a menos 2.
Entonces acá nos queda que U es igual a 2 y nos queda que B es igual a 2. ¿Está bien esto? La derivada de si respecto de x es menos 2. Está perfecto. Bueno. Entonces después, ¿cómo quedaría el vector velocidad? Si yo tengo que encontrar la ecuación de vector velocidad, me quedaría el vector velocidad es igual a 2 por i más 2 por 2 según el versor j. Esa es mi ecuación de velocidad a partir de estas identidades. Y ahora sí, calculamos cuál es la divergencia de la velocidad. Y esta tiene que ser igual a 0, la derivada de u respecto de x, más la derivada de u, la derivada de b respecto de i. Y la derivada de u respecto de x es igual a 0, la derivada de b respecto de i es igual a 0, porque no tenemos componente ni en x ni en y, entonces este es igual a 0. ¿Qué pasa si es igual a 0? El flujo es irrotacional, y cuando es irrotacional, equivalente a qué es, a que, ¿No era incompresible perdón, sí, la sí, divergencia? acá el flujo es incompresible, el flujo es incompresible, y asimismo, como el flujo es incompresible, podemos decir que se cumple la ecuación de continuidad. Sí cumple continuidad. Bueno. Listo. Y ahora nos preguntan si el campo de flujo es irrotacional. La condición para la irrotacionalidad, ¿cuál era? Hay que calcular el rotor de la velocidad. Si este es igual a 0, entonces esta es la condición para que el flujo sea irrotacional. Calculamos entonces el rotor de la velocidad. Este es de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z, u, b y w, y este es igual a, nos quedaría acá, derivada, bueno, esto lo hicimos muchas veces en cinemática, no lo tenéis claro, derivada de w respecto de y, menos la derivada de b respecto de z, todo esto según y, más, o bueno, en realidad menos la derivada de w respecto de x, menos la derivada de u respecto de z. Esto es según j, y más la derivada de b respecto de x, y menos la derivada de u respecto de z. Todo esto según k. Acá ya se lo desarrollé, pero ustedes saben que como es un flujo bidimensional, entonces todo lo que sea w y z es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0, todo esto es igual a 0, entonces acá nos queda igual a 0 según y,
más 0 según J, todo esto, y siempre existe la posibilidad que solamente nos quede en componente según el versor K. La derivada de B respecto de X, ¿cuánto es? 0. Es 0, entonces este más 0, y la derivada de U respecto de Z también es 0, bueno, nos queda directamente más 0 según K. Entonces esto nos queda 0 vector, y al dar ese resultado nos queda que el flujo es irrotacional. ¿Qué pasaba cuando el flujo era irrotacional? Existe una función que se denomina... ¿Cómo se denomina? Potencial. Potencial, muy bien. La función potencial. Bueno, para calcular la función potencial, para encontrarla, tenemos que usar algunas identidades que son las siguientes. Habíamos visto hace rato que U es igual a la derivada respecto de X, B es igual a la derivada respecto de Y, y acá nos queda la función phi, y acá nos queda también la función phi. Bueno, nosotros en este caso lo vamos a hacer solamente, lo vamos a analizar en U y en B porque es un flujo bidimensional, pero también la parte esta, la parte de la ecuación potencial, también podríamos llegar a buscar cuál es la componente W, ¿no? Eso que quede claro. Bueno, entonces queda que U es igual a la derivada de phi respecto de X, nos queda derivada de phi respecto de X, se aplican los mismos métodos que ya vimos para resolver esto, es igual a U, y U es 2. 2, integramos ambos términos, derivada de X, y nos queda que la función phi es igual a ¿qué? A 2 por X más una f de y. Acá, como integramos respecto de x, existe o la posibilidad de que haya alguna función f de y que no estoy teniendo en cuenta. Y después tenemos que la derivada de phi respecto de y es igual a b, que también es 2 diferencial de y, y nos queda que phi es igual a 2 por y más una f de x. Entonces finalmente la función phi, que es la función potencial, es igual a 2 por x más 2 por y más una constante c arbitraria que después la podemos llegar a calcular a partir de condiciones de control. Sí, o bueno, esto es igual a 2 por x más y más c. Bueno, y así quedaría resuelto la última parte del ejercicio, que nos piden que calculemos si el flujo es irrotacional, y si existiera, que calculemos cuál es la función potencial de la velocidad. En este ejercicio, entonces hemos partido de una determinada función de corriente y hemos llegado finalmente a cuál es la función potencial. Como era una función de corriente, necesariamente se tenía que cumplir esto de acá, que es la continuidad, o también denominado si el flujo es incompresible. Que esto, la continuidad, es de vital importancia para la segunda parte de Navier-Stokes, así que tenganlo en cuenta. Y también, a partir ya, una vez que determinamos la componente U y B, pudimos armar cuál es el vector velocidad, y en función de eso calcular si si el flujo es irrotacional, y si es irrotacional, sabemos entonces que existe una función potencial.
Esta función potencial la buscamos también a partir de ciertas identidades, y llegamos a la conclusión que la función potencial es igual a 2 por x más y más c. Bueno. Nada más de esto. ¿Alguna duda de este ejercicio? Por mí estoy bien. Bueno. Si nadie más contesta, entonces suponemos que está. Bueno, y ahí está resuelto el ejercicio. Después lo subo a la plataforma y... Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, análisis diferencial. Psi es la función de corriente. Psi es una función tal que a partir de su campo de velocidad podemos determinar que el flujo es incomprensible o que cumple con la ecuación de continuidad. Hay otros tipos de identidades que la utilizamos cuando trabajamos con coordenadas polares, que son las que se presentan acá en la pantalla. U sub θ es igual a menos la derivada de psi respecto de r, y U sub r, o sea, el radial, es igual a 1 sobre r por la derivada de la función psi respecto de θ. Bueno, de todos modos yo no les voy a pedir que se acuerden de estas identidades, por lo menos en eje cartesiano sí, pero las ejes polares no se las voy a pedir. Si se las pidieran en un parcial, examen, lo que sea, se las doy a las identidades para que no estén memorizándose eso. Y para calcular la divergencia de la velocidad también es distinto, se aplica esta fórmula que aparece acá. 1 sobre r por la derivada parcial de r por mu sub r, más 1 sobre r por la derivada de u sub θ, respecto a θ, y más, bueno, este término que lo terminamos anulando porque el flujo es bidimensional. Y el flujo es incompresible, y si existe la función de corriente, sí, cuando se cumple esta condición que la divergencia es igual a 0. Avísenme, confírmeme alguno cuando ya haya copiado las identidades estas, no solo la identidad, sino también cómo se calcula la divergencia. Yo ya la terminé de copiar. Bueno, esperamos un poquito más. Y esta sí la vamos a necesitar porque esto no lo recuerdo de memoria. Yo Profe, una pregunta. ¿Qué Sí, significa la parte de acá de abajo que dice el flujo incompresible y si existe la función de corriente? O sea, la de que existe la función sí, pero la parte de y si sí sería sí, la perdón. función. No, no, no. Acá lo que quiere decir es lo siguiente. Acá quizás esto debería ir acá. Esto podría ir así. Así quedaría. Entonces lo que dice ahí es, cuando la divergencia de la velocidad se calcula de esta manera, y cuando es igual a ceros, cuando es igual a cero, entonces el flujo es incompresible, y si existe la función de corriente, sí. ¿Se Ahí está, entiende? 10. Ahí Sí, está, sí, ahí está. gracias. Perfecto. Gracias a vos por la aclaración, porque sí, de verdad quedaba medio raro ahí. Bueno, y ahora hacemos un ejercicio de esto, coordenadas polares, que se presenta acá. Verifique que el torbellino lineal sumidero en espiral en el plano r θ, expresado a continuación, satisface la ecuación bidimensional de continuidad incompresible. Bueno, copiamos las componentes de la velocidad.
Entonces, acá tenemos que comprobar entonces que la divergencia de no copia las consignas. Pero bueno, nos preguntaban si el flujo era incompresible. Satisface la ecuación bidimensional de continuidad incompresible. Bueno, entonces, para que satisfaga esa ecuación hay que calcular cuál es la divergencia de la velocidad. Es igual a 1 sobre r por la derivada respecto de r de r por mu sub r. R por u sub r, que es c sobre 2pi por r, más 1 sobre r por la derivada respecto de θ de u sub θ, que es k sobre 2pi por r, y esto tiene que ser igual a 0. La derivada de, acá nos queda 1 sobre r por la derivada de r se anula con r, la derivada de todo esto respecto de r es igual a 0, más 1 sobre r por la derivada de todo esto respecto de θ, que también es igual a 0, entonces esto nos queda igual a 0, por lo tanto, el flujo cumple con la ecuación de continuidad. Continuidad. Bueno. Esto que hemos visto hasta ahora es la primera parte de análisis diferencial, que a modo de repaso, entonces, lo que ya hemos visto antes, que era flujo incompresible y flujo irrotacional, nos decía que existía una función psi de corriente y una función phi potencial, respectivamente, ¿sí? Si se cumplían determinadas condiciones, uno era la divergencia de la velocidad y otro era el rotor de la velocidad. Bueno, y una vez que ya se cumplen esas condiciones, podemos calcular cuál es esa función de corriente que se calcula a partir de ciertas identidades. Para la función de corriente son estas que están acá, y para la función potencial son estas que están acá. La función de corriente solamente se puede aplicar cuando el flujo es bidimensional, y la función potencial se puede aplicar cuando el flujo es tridimensional. E hicimos algunos ejercicios y bueno, hemos podido ver cómo pasamos a partir de un vector velocidad a encontrar cuál es la función de corriente. A partir de otro vector velocidad podemos encontrar cuál es la función de corriente, y no solo eso, sino que también encontrar cuál es la ecuación de una línea de corriente determinada de toda esa función de corriente, ubicada en un determinado punto, ¿sí? Y también vimos cómo a partir de una función de corriente llegar a una función potencial, que es la función potencial, que es esta de acá, ¿sí? Con mucho paso intermedio, aplicando identidades, aplicando verificaciones de irrotacionalidad, verificaciones de incompresibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, todos los ejercicios que encontremos de esta primera parte de análisis diferencial son análogos a esto, es decir, podemos llegar a tener una función de potencial y podemos llegar a buscar hasta la función de corriente, podemos llegar a partir de esta a encontrar el vector velocidad, etcétera, etcétera. Nos pueden dar a partir de estas funciones condiciones de contorno y encontrar cuáles son las condiciones para una determinada línea de corriente, pero no va a tener mayor complicación que lo que vimos hasta ahora. Es bastante sencillo esta parte, ¿sí? Y también vimos que hay algunas identidades que para el caso de coordenadas polares que tenemos que implementar para calcular la divergencia de la velocidad, y también son identidades para encontrar cuál es la función de corriente. Bueno, ¿alguna duda de toda esta primera parte que vimos? Profe, las funciones de corriente siempre son para funciones bidimensionales, ¿no? Sí, la función de corriente solamente es funciones bidimensionales. Perfecto. Bien, ¿ustedes tienen en claro cuáles son la función de corriente y función potencial? Más allá de Yo sí. de su expresión, ¿saben físicamente qué significa? ¿Tienen una orientación, una idea más o menos qué es lo que es? Yo no tanto.
Yo no, profe. ¿No? Yo tampoco, yo sé cuáles son la función de corriente y la función potencial y de dónde salen, pero en el sentido físico no tengo. Bueno. A ver. No debo tener imagen en esta máquina, pero... se ve muy chiquitita. ¿Puedo hacer que esta imagen sea más grande? Creo que no se puede, profe. Bueno, miren, lo que tenemos acá es una determinada verificación para la estabilidad de una presa. Vale decir que nosotros podemos tener acá una presa de determinado material, por ejemplo, núcleo todo de hormigón, de escollera, de arcilla, puede ser de diversos materiales, que lo que hacen es que evitan que pase el agua a través de el cuerpo del mismo hacia el otro lado, ¿sí? Acá está medio raro esto que tiene acá, no sé qué viene a representar, tampoco estamos leyendo de qué trata el artículo, ¿no? Pero bueno, en términos generales, esto es el funcionamiento de una presa, lo que es un núcleo impermeable para que el agua no pase de este punto hasta este punto. Pero, como el suelo es permeable y uno puede llegar solamente a hacer una impermeabilización en una determinada longitud, nosotros, ¿qué es lo que puede pasar el fluido? El agua puede permear, puede infiltrar a través del terreno, recorrer todas estas líneas y llegar a salir del otro lado. Eso no sería ningún problema más allá de que se pierda el agua de este lado, en principios generales, pero sí ocurre un problema físico a todo esto, que es que a medida que va circulando el agua así, va arrastrando sedimentos finos o va arrastrando partículas muy finas del terreno y va llegando hasta esta parte. No sé si ustedes vieron alguna vez no sé si vieron alguna vez cuando hay una pérdida de agua en las calles o en alguna calle enripiada, como uno mira el charco de agua y se ve como pequeñas burbujas que van saliendo así desde abajo. Bueno, eso justamente es porque está infiltrando agua a través de todo el terreno y sale hacia el otro lado. Para evitar eso se hacen ciertos análisis, uno de ellos son de las líneas potenciales, que son estas que están acá. Acá no tiene mucho sentido que lo analicemos nosotros porque esto es muy aplicado a estructuras, no tanto a la mecánica de los fluidos de ingeniería electromecánica, pero el concepto es el mismo. Estas líneas que se ven acá, que tienen esta traza, son las funciones, son las líneas de corriente. Eso quiere decir que esta es la traza que realizaría el agua para pasar de este lado hacia el otro lado, ¿sí? Si esto estaría bien dibujado, bajo ciertos lineamientos, la cantidad de agua que pasa entre esta línea de corriente y esta línea de corriente es la misma cantidad de agua que pasa entre esta línea de corriente y esta línea de corriente. Es decir, que entre las líneas de corriente tienen cumplen ciertas condiciones, y por eso, por ejemplo, es que viene mucha agua por acá, acá se estrangula y acá tiende a pasar medio rápido. ¿Sí? Pasa medio rápido, acá entonces aumenta la velocidad para poder pasar por acá, acá baja la velocidad y acá vuelve a aumentar la velocidad por continuidad, que ustedes sí lo saben esto, para poder llegar hasta este punto. En realidad la función de la línea de corriente no serían así, sino que la línea de corriente, esto no es tan de la materia, pero es importante que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de líneas de corriente, líneas potenciales, no muy abstracto todo. La línea de corriente acá, ¿cómo sería? El agua infiltraría por acá, esto que está acá en amarillo, yo no lo leí este artículo, pero seguramente es algún tipo de núcleo impermeable o algún tipo de membrana que le pusieron ahí,
Pero la línea de corriente haría algo así. Haría esto así. Haría esto así. Perdón, acá no haría eso, ¿no? Pero bueno. Y al ir haciendo todo eso, va arrastrándolo fino, hasta que en un momento la estructura colapsa. Es decir, la estructura, que supongamos que es hasta acá nada más, y el agua pasa, y el agua pasa, hasta el agua sale acá, el agua sale acá, el agua sale acá. Entonces la estructura colapsa y se producen asentamientos, se puede venir así, 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 así. Bien. Entonces, eso me trajo, ¿qué creen ustedes? Ustedes que estudiaron estática de los fluidos. Si la estructura colapsa de esta manera, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Qué fenómeno ven ustedes de mecánica de los fluidos? ¿Se produce un momento? Se producen momentos, aparte, acá nosotros teníamos un determinado núcleo que en la estructura original estaba acá, supongamos que ese era el centro de peso, y ahora en esta estructura modificada ya está acá, está girado. Después, no estudiaron ustedes esto, no sé si lo ven en alguna materia, pero acá hay una serie de reacciones del suelo a la estructura que, si este es el eje, va a tener mayor intensidad acá que en esta parte. Así. Entonces quizás la tensión del terreno solamente resiste hasta esta parte de acá. Y esto que está acá no lo resiste. Y al no resistir eso, entonces sigue girando aún más la estructura y se empiezan a incrementar los momentos, se empieza a generar mayor excentricidad porque se va moviendo aún más el centro de gravedad y así se produce el vuelco de la estructura y la falla de la presa. Bueno, más o menos se entendió eso. Las líneas potenciales son las líneas con igual pérdida de carga entre dos secciones contiguas. Es decir que la pérdida de carga que hay entre este punto, entre esta línea y esta línea es igual a la pérdida de carga que hay entre esta línea y esta línea de acá. Bueno, ahora usando su conocimiento en mecánica de los fluidos, ¿por qué creen que acá, en este tramo de conducción, hay la misma pérdida que acá, que están más distanciadas? Acá tenemos toda una distancia, si quieren lo llamamos L, y acá hay una distancia que podría ser L sobre 2. ¿Qué cambió entre esta sección y esta sección de acá? ¿Alguien? ¿Nada? ¿No se le ocurre nada? Si dijimos que son líneas de igual pérdida de carga, o sea, acá tenemos una determinada presión, acá otra, acá otra, acá otra, todas vamos teniendo una determinada pérdida de carga a lo largo de todo esto, y acá se pierde mayor energía que acá. ¿Y por qué puede ser? Porque acá tenemos más flujo. Acá vean cómo viene la línea de corriente, se comprimen, y al pasar por acá, al disminuir el área, ¿qué pasa? Y el caudal es el mismo, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad se incrementa. Y si ustedes recuerdan de lo que habíamos visto de Bernoulli, la pérdida de carga depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor pérdida de carga. Por eso acá están más juntas las líneas potenciales. Estas de acá. ¿Se entiende? Entonces, un poco respondiendo a su consulta, las líneas de corriente son todas estas líneas por donde circularía el flujo, y entre dos líneas tendrían el mismo caudal, y las líneas potenciales, en este caso, son las líneas con igual pérdida de carga, que son generalmente perpendiculares a las líneas de corriente. Si ustedes ven acá, en teoría esto tendría que ser totalmente ortogonal, por lo menos en cada uno de esos puntos. Siempre las líneas potenciales son ortogonales a esa línea de corriente. Así que bueno, ¿queda claro más o menos entonces qué son líneas de corriente y qué son líneas potenciales? Creo que sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo que nadie me preguntó a mí es por qué hacen algo tan raro acá las líneas de corriente y no hacen como venía acá originalmente, como yo les dije que tendría que hacer. Para evitar ciertos efectos indeseados, como ese efecto que les mencioné, que se arrastran los finos,
que se denomina efecto de sifonamiento, lo que se hace es poner lo que se llama acá diente, se llaman diente, talón, lo llaman de distinta manera. Acá, no sé por qué, en este caso puntual se pusieron estas placas, que lo que hacen es aumentar el recorrido de la línea de corriente. Al aumentar el recorrido de la línea de corriente, lo que hace es tener mayor pérdida de energía a lo largo de todo esto, y eso limita mucho o mitiga mucho el paso de agua de este lado a este lado. Es decir, como que disminuye muchísimo eso y también disminuye el efecto de sifonamiento. Al punto que son tan bajas las energías que tienen para pasar de acá hasta acá, que realmente no termina infiltrando, y si bien infiltra van por acá abajo, pero no llega a producir todo ese efecto y toda esa erosión y toda esa socavación del pie de la presa. Así que bueno. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Profe, en la función potencial, entonces las pérdidas son diferentes en cada línea de la función potencial, ¿que no? A ver, no quiero decirles que la función potencial siempre va a ser la pérdida de carga, ¿no? O sea, este es un ejemplo en el cual usamos las líneas potenciales para representar las pérdidas de carga. Hay otros casos que se utiliza para representar otras cuestiones, pero la gran mayoría de las veces es para utilizarla para esto. En teoría, acá si esto está bien dibujado, la distancia entre dos líneas potenciales representan igual pérdida de carga. Es decir, la distancia entre esta de acá a acá representa la misma pérdida de carga que hay desde este punto hasta este punto. Es decir, que acá se pierde mucha energía y acá se pierde menos energía que acá. ¿Sí? Listo, sí, entendí, profe. Gracias. Perfecto. Perfecto, Casildo. Bueno, damos por finalizado entonces esa primera parte del tema. Ahora me gustaría hacer una introducción de las ecuaciones de Navier-Stokes, porque es algo que me gustaría resolver varios casos, plantearlos al menos, porque tienen condiciones de contorno bastante interesantes. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes, ustedes seguramente vieron que a partir de ciertos análisis de ecuaciones diferenciales, se llega hasta esta ecuación. Las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones muy utilizadas en la mecánica de los fluidos computacional, en los programas que yo uso similares a HEC-RAS, que hacen modelaciones en ríos, modelaciones en puentes, modelaciones de socavaciones, erosiones. Estas son las ecuaciones que se aplican de manera iterativa de las secciones siempre de aguas abajo hacia aguas arriba, que después lo vamos a ver que es agua abajo y agua arriba en canales, pero son las ecuaciones que se aplican. Esta ecuación es la que se aplica de manera iterativa. ¿Sí? Esta ecuación, se las presento acá en la de Navier-Stokes, seguramente vieron en la teoría varias ecuaciones que van analizando hasta llegar a esta ecuación, que esta es la ecuación importante. Es una ecuación que es válida para flujo isotérmico, incompresible y newtoniano. O sea, se tiene que cumplir con estas tres condiciones para poder utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes. De este lado tenemos, de este lado de la igualdad tenemos la densidad por, si recuerdan esto cuando vimos cinemática de los fluidos, es la derivada total de la velocidad respecto al tiempo, que a su vez esta derivada igual a ¿qué era? No sé si se acuerdan. La derivada total de la velocidad respecto al tiempo. La derivada material. Exactamente, la derivada material o sustancial, que es la derivada de B, la derivada parcial de B respecto de T, más la velocidad por la divergencia de la velocidad, que bueno, después lo desarrollamos. Pero en términos generales eso, y es igual a la densidad por la gravedad menos, acá tenemos el gradiente de presión, más mu, que es la viscosidad, esta es la viscosidad del fluido, no lo confundan con la componente de la U de la velocidad, y tenemos acá el laplaciano de la velocidad. Así que bueno, si ya copiaron esto, pareciera todo bastante abstracto, pero después tiene su aplicación. Entonces hay algunas ecuaciones, algunas hipótesis que vamos a poder implementar cuando implementemos este tema.
Una de ellas es que son flujos confinados por superficies sólidas, nos dan la condición de no deslizamiento. Y esto es importante que desde ahora ya vamos asimilando. La condición de no deslizamiento. ¿Qué significa la condición de no deslizamiento? La condición de no deslizamiento, si acá también he dibujado los ejes, acá tenemos el eje X y tenemos el eje Y. ¿Sí? Acá la condición de no deslizamiento significa que no hay flujo que pueda atravesar así, porque acá tenemos superficie sólida, no va a salir para allá ni para acá tampoco. Entonces tampoco hay un fluido que pueda hacer esto de acá hasta acá. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué significa eso de que la condición de no deslizamiento? Entonces, cuando ustedes vean condición de no deslizamiento, significa que la componente B, es decir, acá, para este caso, por cómo están dando los ejes, U puede ser distinto de 0, B es igual a 0. ¿Y por qué B es igual a 0? Porque no puede haber flujo que atraviese estas paredes. ¿Se entiende? Asimismo, tenemos que, por la condición de no deslizamiento, quiere decir que la partícula que está pegada a la pared tiene que tomar necesariamente la misma velocidad que tiene esa pared, o esa superficie sólida. Vale decir que si acá yo tengo esto que es igual a U sub 2, yo acá tendría que tener una velocidad U sub 2 que sea de la misma magnitud. Esta partícula tiene la misma magnitud porque está pegada a la pared. Y acá tendría, bueno, yo acá tendría, si acá tengo mi eje, acá tengo entonces mi velocidad U sub 2. Acá no puedo aplicar control Z. Este es U2. Y, bueno, acá están a la misma magnitud, pareciera, ¿no? Pero este es U1. Uy. Bueno, más o menos. Entonces, la condición de deslizamiento nos dice dos cosas. Una, que no puede haber flujo que lo atraviese, y otra, que la partícula de fluido pegada a esa pared tiene que tener necesariamente la misma velocidad que esa pared. Bueno, continuamos. Otra hipótesis que vamos a implementar, por lo general, es que es un flujo bidimensional, y si es bidimensional, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Que las componentes W va a ser igual a 0. Y todas las componentes derivadas respecto de z también van a ser igual a 0. Bueno. Después, que es un flujo estacionario, o sea, no siempre vamos a usar toda esta hipótesis, en algunos casos vamos a usar esta, en algunos casos vamos a usar esta otra de acá, en algunos casos vamos a usar que es flujo estacionario, siempre dependiendo de qué nos dice el problema, ¿no? Esto depende mucho de cada ejercicio. Pero acá la derivada respecto del tiempo es igual a 0, y creo que no hay ninguna otra. Bueno, y continuidad. ¿Y cuál era continuidad? ¿Cuál era la implicancia de la continuidad? Que la divergencia era igual a 0. Exactamente. Muy bien, Leonel, que la divergencia es igual a 0, la divergencia de la velocidad es igual a 0, y si la divergencia de la velocidad es igual a 0, ¿qué significa eso? La derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de w respecto de z es igual a 0. Pero si tenemos un caso, estamos hablando ahora ahora vamos a hablar de un caso hipotético, en el que el flujo es bidimensional. ¿Qué significa que el flujo sea bidimensional? Que W sea igual a 0. Entonces, si W es igual a 0, la derivada de W, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, esto es igual a 0. Si en ese mismo caso tenemos que la condición de no deslizamiento, porque tenemos paredes de alguna manera sólidas, entonces B va a ser igual a 0, y como B igual a 0, entonces la derivada de B respecto de lo que sea, acá respecto de Y,
va a ser igual a 0 también necesariamente. Entonces esto es igual a 0, y acá por la ecuación de continuidad podemos tener otra conclusión, que la derivada de u respecto de x, que hasta ahora nadie en ningún otro lado había aparecido, también es igual a 0. ¿Por qué? Porque estos ya eran igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, continuidad lo que nos da a nosotros es esta ecuación adicional, que también hay que analizarla, y que si se dan estas condiciones de no deslizamiento y de bidimensionalidad del flujo, entonces podemos decir que la derivada de u respecto de x es igual a 0. No siempre es así, hay que analizar cada caso en particular. También yo les preparé ahí una especie de receta o pasos para que puedan resolver siempre estos ejercicios, para un poco disminuir la posibilidad de errores. Una de ellas, el primer paso es plantear las ecuaciones, o sea, se plantea la ecuación general, se la desarrolla completamente, se aplica hipótesis para cancelar todos los ciclos del primer término. Seguramente ya lo vieron en la teoría de eso, pero todo lo que está de este lado, todo esto se hace igual a 0. Todo esto es igual a 0, pero hay que ver por qué se hace igual a 0. ¿Sí? O sea, no hace falta con que, no es simplemente anularlo y decir igual a 0, sino que hay que ver cuáles son las hipótesis que lo hacen igual a 0. Y generalmente este es el término que queda algún valor de acá, a veces queda la presión, a veces queda por acá, a veces puede quedar por acá, y de acá salen las ecuaciones que después hay que integrar. Bueno. Entonces, primero se desarrollan las ecuaciones, se aplican la hipótesis, se integran las ecuaciones, hay que integrar cada una de las ecuaciones resultantes, vamos a tener finalmente 3 ecuaciones, una en X, una según el versor Y, una según el versor J y otra según el versor K, y se determina el valor de las constantes. Es decir, en cada uno de los ejercicios, dependiendo de cuántos fluidos tenemos, pues si tenemos un solo fluido vamos a tener 2 incógnitas, si tuviéramos 2 fluidos combinados vamos a tener 4 incógnitas, y hay que encontrar siempre n cantidad de condiciones de contorno para poder resolver todas esas ecuaciones. Y bueno, las constantes se determinan a partir de las condiciones de contorno. Ya iríamos a un ejercicio, pero no quiero avanzar tanto en este ejercicio todavía, porque me gustaría que avancen con lo que ya estuvimos viendo. Lo que podemos hacer ahora es un análisis medio rápido del ejercicio, y después lo hacemos en la clase que viene con más detenimiento en las ecuaciones. Pero bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Una capa de líquido viscoso de espesor constante, a ver, este lo podemos copiar de esto. Dice, una capa de líquido viscoso de espesor constante, sin velocidad perpendicular a la placa, fluye constantemente hacia abajo en un plano inclinado, determine por medio de las ecuaciones de Navier-Stokes las relaciones entre el espesor de la capa y la descarga por ancho de unidad. El flujo es laminar y supone la resistencia del aire es insignificante, de modo que el esfuerzo constante en la superficie libre es igual a 0. Bueno, entonces, acá vamos a escribir hipótesis. Tenemos cierta hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis para poder utilizar la ecuación de Navier-Stokes? Que el flujo sea isotérmico, incompresible y newtoniano. Exactamente, muy bien, Leonel. Entonces, pongamos la hipótesis porque son importantes para este tipo de problemas. Una es que sea flujo isotérmico. Incompresible. Y newtoniano.
Bueno. Después, este ejercicio puntualmente es un plano inclinado. Bueno, acá le demos algún ángulo alfa. Este es una superficie sólida. Este de acá, el ángulo alfa. Después, entonces, una capa de líquido viscoso de espesor constante. Entonces, acá hay un líquido. ¿Cuánto grado es esto? 12. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Acá, como el espesor es constante, generalmente, después lo vamos a ver bien también, lo van a ver en la teoría de canales ustedes, pero cuando tenemos así un cierto flujo que está por encima de la superficie sólida, acá tenemos un determinado espesor. El espesor ese no se mide de manera vertical, sino que se mide perpendicular a esa superficie sólida, solo que existe la particularidad de que generalmente estos ángulos son pequeños, supongamos un ángulo del 1%, del 2%, 3%, un ángulo del 5% es elevadísimo en teoría de canales, y aún así es un ángulo muy, muy chico comparado a lo que estamos analizando. Entonces podemos decir que esto se asemejaría a una medida vertical, pero bueno, entiendan que no necesariamente es así. Entonces esto es agua, y esto está fluyendo hacia aguas abajo, digamos. Si ustedes se paran acá, y miran esto, están viendo cómo circula el agua por este canal. Acá van a tener una sección que se denomina aguas arriba, y acá van a tener una sección que se denomina sección aguas abajo. Para que vayan sabiendo. Creo que también en la teoría de circuitos eléctricos también hay aguas, se usa ese término de aguas arriba y aguas abajo. Perfecto, mirá vos, desconocía de eso. Y Ah, aunque el pero circuito es más difícil de entender cómo sería eso, pero acá está más... más intuitivo. Listo. Y Sí. después ya pusimos la hipótesis, entonces podemos ya escribir cuál es la ecuación de Navier-Stokes, que es ρ por la derivada de la velocidad, derivada total respecto del tiempo, es igual a ρ por g menos el gradiente de presiones más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad. Bueno. Y acá también es importante que siempre ustedes dibujen cuál es la viscosidad, o sea, la viscosidad esa es la viscosidad de este fluido, porque pueden ser fluidos distintos. Si quieren poner mu1. Y esta que está acá es la ecuación de Navier-Stokes. Porque creo que en la teoría ven muchas ecuaciones, pero al final la que llegan a esta, que esta es la que termina importando, porque incluye todas las otras. Navier-Stokes.
Bueno. Entonces, bueno, vamos de lleno, ahora ya con los pasos que yo les había mostrado a ustedes. Los pasos que teníamos eran el planteo de las ecuaciones. Bueno, vamos a hacer entonces análisis en los tres ejes. En los ejes X, Y y Z, bueno, eje versores Y, J y K, entonces acá hacemos definimos los versores Y, J, K. Acá yo lo voy a poner el versor Y paralelo al fondo del canal, y les recomiendo que los tomen así generalmente, porque de esa manera tienen la componente de esta velocidad en un solo término, si no van a aparecer según en uno y según en el otro también. Y J, y el K sería, según la regla de la mano derecha, estaría saliente de la pantalla. Y J y K. Bueno. Desarrollamos entonces, y tenemos, según el eje Y, tenemos según J, y tenemos según K. Los puntos. Entonces desarrollemos el primer término únicamente. Pongamos primer término. Según estos tres ejes, acá tenemos ρ por, es la derivada, si recuerdan de cinemático de los fluidos, la derivada respecto al tiempo, más la derivada respecto de X, más la derivada respecto de Y. Acá no me va a entrar esto. Derivada respecto de Y, más la derivada respecto de Z. Ahora como tenemos la velocidad, acá es U, acá es B, acá es W, y todas son la componente U. Es decir, la componente de la velocidad según el versor Y. Acá también nos queda la densidad, y nos queda lo mismo análogamente hablando. La derivada respecto de T de B más U por la derivada respecto de X de B más B por la derivada de B respecto de Y más W por la derivada de B respecto de Z. Todo esto por, y acá nos queda lo mismo, la derivada de W respecto al tiempo, más U por la derivada de W respecto de X, más B, más B derivada de W respecto de Y, y más W derivada de, este sería W respecto a Z. Bueno, por ahora solamente hemos analizado este primer término de acá, o sea, este de acá. Esto de acá lo que hemos analizado, entonces todo esto es igual a. Hasta ahora lo único que hicimos fue desarrollar el primer término, o sea, todavía no hicimos un análisis de la ecuación, no hemos llegado a ninguna otra ecuación, no integramos nada de eso, ¿sí? Y ahora tenemos que llegar a anular todos los términos que aparecen acá en base a ciertas hipótesis. Entonces vamos viendo qué hipótesis tenemos. Una de las hipótesis que podemos considerar es que no nos dice nada de eso, que contradiga, y podemos decir que el flujo es estacionario. Entonces, si ponemos que el flujo es estacionario, ¿qué significa que es estacionario? Que no cambia en el tiempo. Bueno,
Entonces la derivada respecto del tiempo es igual a 0. Entonces con ese mismo color anulamos todos los términos que tienen derivada respecto al tiempo, derivada respecto al tiempo y derivada respecto al tiempo. Bueno. Después, sin velocidad perpendicular a la placa, acá dice que no tiene velocidad perpendicular a la placa, es decir que no tiene, bueno, esa condición de no deslizamiento. Pero acá vemos que también estamos analizando solamente en los ejes Y y J. Vemos que no hay ningún análisis en el versor K, ¿sí? O sea que podemos decir que el flujo es bidimensional. Si es bidimensional, ¿qué significa? Que no tiene componente en W. Exactamente, que W es igual a 0 y que también todas las derivadas respecto de Z son igual a 0. Entonces anulamos ahora todo lo que sea W, este es igual a 0, este es igual a 0, este es igual a 0 y este es igual a 0. Se entiende, ¿no? Que este color representa a la hipótesis bidimensional y que por eso analizo todos estos términos porque tienen componente W. O sea, el color está referenciado a la hipótesis. Después, a ver, no sé, capaz que si lo pongo un poco más grueso para que se vea el color. Este es igual a 0. También este que tenemos acá W y acá también tenemos W. Bueno. Después también tenemos acá sin velocidad perpendicular a la placa. Como nos dicen eso que no tiene velocidad perpendicular a la placa, significa que es una condición de no deslizamiento, y eso lo vamos a hacer con color verde. Seguimos acá con hipótesis, lo ponemos acá. No deslizamiento. Y la condición de no deslizamiento nos dice que B es igual a 0 y todas las derivadas de B también van a ser igual a 0. ¿Se entiende por qué o no? Porque acá no hay flujo que pueda atravesar de manera vertical para acá para abajo, o de manera así. Como no hay flujo, como este es igual a 0, entonces, ojo que acá el B no es vertical, sino que el B es perpendicular acá a la superficie, ¿no? Según lo es que estoy analizando yo, B es así. Este es igual a 0. Entonces, todos los términos que tengan a B, a la velocidad B, tienen que ser igual a 0. Sería este igual a 0, este es igual a 0, este es igual a 0, después nos queda también este igual a 0, igual a 0, igual a 0 y igual a 0. O sea que hay acá algunos términos que son igual a 0 por más de una condición. Y nos queda la derivada de u respecto de x, que también tendría que ser igual a 0. ¿Se le ocurre algo de dónde podemos hacer que sea igual a 0? De las condiciones anteriores, ¿no? ¿De cuál de todas? No deslizamiento no aplica porque tenemos u y delta de u. Bidimensional tampoco, estacionario tampoco. Continuidad. Continuidad, exactamente, muy bien. Continuidad, ¿qué color lo ponemos? Bueno. Entonces, aplicando la hipótesis de continuidad, o sea, todas son hipótesis que nosotros estamos adoptando para poder resolver el ejercicio. Aplicando la condición de continuidad, ¿qué era la continuidad? La divergencia de la velocidad es igual a 0, que este es un celo escalar, la derivada de u respecto de x, más la derivada de b respecto de y, más la derivada de w respecto de z, es igual a 0.
La derivada de W respecto de Z es igual a 0, ¿por qué? Porque esto es bidimensional. La derivada bidimensional, ¿qué color era bidimensional? Bidimensional era color púrpura. Púrpura, morada, no sé. Este es igual a 0. Después, esta condición, la dB de I es igual a 0, es por la de no deslizamiento. Entonces nos queda que la derivada de U respecto de X es igual a 0. O sea, solamente esa derivada, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos decir que esto también es igual a 0 debido a esa condición. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, me interesa que observen lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo adoptaba mis ejes así? I, J y K saliente del pizarrón, saliente de la pantalla. Si yo hubiera adoptado esos ejes, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué le ocurre a usted? ¿Qué hubiera Las pasado? componentes de B no iban a ser igual a 0. Claro, B iba a ser distinta de 0 y la derivada de B también va a ser distinta de 0. Entonces, todos estos términos que están acá, yo ya no los iba a poder anular por estas condiciones, ¿sí? Por la condición de no deslizamiento. A este sí porque es bidimensional y este sí porque es estacionario, pero me iban a quedar estos dos componentes que me iban a quedar dando vuelta ahí y que no lo iba a poder anular. Así que sí es muy importante cómo consideran ustedes los ejes para que no les ocurra eso. Ustedes tienen que llegar a anular todos estos términos y si hay algunos que no están anulando, tienen que ver cuál es la condición que le está faltando o bien podría llegar a ser por el tema este de los ejes. Así que bueno. Yo lo dejaría acá el ejercicio, lo continuamos en la clase que viene. Pero bueno, básicamente entonces el ejercicio sería así. Hemos razonado primero cómo es físicamente eso, que es un canal. Hemos planteado la hipótesis necesaria para poder aplicar la ecuación de Navier-Stokes. Y de ahí hemos ido aplicando otras hipótesis y en base a eso hemos ido simplificando todo lo que es el primer término. ¿Sí? Entonces todo este primer término, esto de acá y esto de acá, todos son igual a 0. Y bueno, ahora analizaríamos qué es lo que pasaría con el segundo término. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno, jóvenes, no se olviden de la asistencia, que es importante, que creo que bueno, ahí ya firmaron varios. Y nos estaríamos viendo entonces en la clase del día jueves para continuar con las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Sí? Bueno, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Bueno, hasta Chao, luego. chao. Luego, profe. Cuídense, estudien mucho.